y hay un lindo invitado, un hombre guapo, talentoso, incisivo, que ha hecho de su vida periodística lo que él ha querido, ha tomado decisiones importantes y trascendentales en momentos de su vida. Un estilo único, una huella imborrable. Él no está allá. No, no. Él está Acá. Lo trajimos a la salita de Colombia. Él es Juan Diego Alvira. Óigame, muy buenos días a todos. ¿Cómo le ha aprendido, estás? no? Sí, ¿no? ¿Cómo le ha ¿Viste? aprendido, Pero Moni? viste, ¿no? Pero es que cómo Que no está allá, No, sino no, acá. está acá. ¿Cómo no imitarte? Yo creo que los presentadores que uno ve en televisión, de los más, entre comillas, fáciles de imitar, es tú. No, o sea, pues, ninguno se parece a Juan Diego No Alvira. sé si eso es bueno o malo. Es ¿no? bueno. Es muy bueno, es muy Porque bueno. tiene un Porque sello único. además que no haces parte del montón. Bueno, Tienes muy tu bien, sello está bien. único. Te perdono, amor. Sí, sí. Ese estilo nace natural, van haciendo de a poco las manos, ese estilo de ser bien, digamos, pausado. ¿Es tu esencia, Juan Diego? Claro, sí, eso es parte del ADN de Juan Diego Alvira. Claro. Que además he tratado de conservar sin importar el set de televisión, el formato, el medio que sea, pues preservar es la esencia. Claro. Y uno como que se adapta al medio, pero con su autenticidad, o si no, con su propia voz, diría yo. Es la Exactamente. propia voz que de pronto, en medio de tanto ruido que hay hoy por hoy en el mundo de las comunicaciones, en lo digital, en toda esta competencia tan feroz, pues mantener su propia voz es algo diferenciador. Es Totalmente. oro puro. Oro puro, como el amor, el matrimonio. Acabamos de celebrar, ¿fue el fin de semana pasada? El día, El Día Día Mundial de del Matrimonio. Internacional Uno de los del muchos días matrimonio, porque en matrimonio febrero que hay. también se celebra. Para nosotros son todos los Son días. todos los eso días, nunca se ha claro, dicho, no, eso claro, mi amor. Tú sabes. ¿Ya cuántos años de casado con Ana María? 17 años. 17 Me años. lo recordó ella ayer en la tarde muy disimuladamente para ¿Cómo, que lo cómo? dijera hoy aquí. Tan bella. No se le va a olvidarle. Pues mira que últimamente en el amor se habla mucho de los no negociables. De los Estos no son mis sí. límites, estos son mis estándares. Exactamente. Pero ustedes manejan algo que son los siempre. Sí. Eso es ¿Cuáles son esos interesante. Eso me gusta y voy a Qué tomar bonito. nota. Porque me parece chévere ya después de que uno pasa los 14, 15, 16 años de relación, empezar a decir, bueno, por ejemplo, mi esposa no siempre va a ser la misma. ¿Cómo adaptarnos a esa realidad dentro del matrimonio, Juan? Pues sí, es como el contenido que estoy haciendo ahora en mis redes sociales. Cuando noté que no era el único al que regañaban por dejar la toalla tirada. Sí, Y después de 17 ahí años entra, todavía. pero por favor, ahí entramos todos, mi amor. Cuando noté que no era el único al que regañaban, dije, aquí hay algo. Aquí puedo explotar. Y empecé a darme cuenta que, pues, hoy se da mucho tipo de contenido en el mundo digital, de parejas, de novios, de esposos. Y yo dije, hombre, la familia para mí ha sido fundamental. Es como el soporte clave, mi esposa, mi hija. Y a pesar de que yo no doy cátedra, yo comparto esa experiencia, yo no me Sí. pongo a... Y yo dije, hablemos de las cosas chéveres. ¿Por qué llevo 17 años aquí? Ok. ¿No? Eso es apoteósico. O Y sea, más uno hoy no lo en día. analiza, sobre todo en estos tiempos donde el matrimonio se ha vuelto, como tú lo decías, demasiado negociable. Sí, sí, No, como fácil, ¿no? Si Transaccional. si yo no cambio es porque tú no Sí, me entiendes. y acéptame así, y así, y me así, si firmas no, aquí. chao. No, y está la Y así cláusula. me conociste, así me tienes que aguantar. Se volvió pues muy práctico a veces y facilista ese trabajo y esa experiencia. Entonces empezamos a darnos cuenta de eso. Y soy un esposo imperfecto, soy un papá imperfecto, pero trato de valerme de mis, digamos, posibilidades para aportar. Y mi esposa a mí me ha enseñado que, pues al final uno en una familia es un equipo. Total. Y hay cosas que no, se aprenden a que son las cosas de siempre. Las cosas de siempre. Son las cosas de siempre. A veces reírse, compartir, dar un halago en un momento donde sabe uno que la otra persona está triste, cosas que uno aprende a hacer para tener un buen matrimonio, una buena relación y sobre todo cuando hay hijos de por medio. Claro. Que uno dice, aquí yo he aprendido el valor del ejemplo, es con mi hija. Yo antes hacía las cosas
sin reflexionarlas tanto. Pero hoy también digo, esto lo tengo que hacer y se da uno cuenta cómo lo replican los chiquitos de forma impresionante. Claro. Yo, por ejemplo, hago ejercicio y un día vi a mi hija haciendo Ay, ejercicio. también. Con Ella, 7 claro, años. ella Las te vainas tan imita, elementales. Ella te imita. Sí, sí, me imita y sale. Bella. Y papá, y no sé qué. Entonces uno dice, hay que valerse de estas cosas y si puedo compartirlas en mis redes sociales, pues hacen parte de la esencia de Juan Diego Alvira, donde pues no solamente nos dedicamos a hacer reportajes y a contar entrevistas y cosas periodísticas, sino también a mostrar esa otra faceta que enriquece, que ayuda, que a lo mejor le sirve a otra persona, lo inspira, lo saca de algún momento de ansiedad o de dificultad, y ahí está uno tratando de mostrar esa otra cara. Pues míralo, siempre que acabas de mencionar lo reúno en estos. Celebrar siempre lo cotidiano, ser refugio, no ser un campo de batalla, pero no lo has hablado todavía. Siempre defender a tu pareja. Sí, no, eso Eso es sí. importantísimo. Esa lealtad me parece tan Eso- chévere. Eso sí, eso sí. Creo que es fundamental defenderla a capa y espada, en lo que sea, estar de su lado. A mí me ha pasado, por ejemplo, con mi esposa, que mi esposa, ella siempre ha trabajado en el mundo público. Sí. Ella siempre ha estado en el gobierno, pero ha sido tan pila, tan inteligente y tan buena en lo que hace y profesional, que no tiene padrino político. Juan Diego Alvira ahí no ha intercedido para nada y ha sobrevivido como a 10 gobiernos. No, mentira, estoy exagerando, pero ha Sí, pero sobrevivido por lo menos 3, al 4 gobierno de gobiernos. Uribe, ha sobrevivido al Wow. gobierno de Santos, ha sobrevivido al gobierno de Duque y la contrataron en el gobierno de Petro. Entonces, ¿es buena? Entonces, pero claro, la gente quiere muchas veces politizar ese tipo de cosas, Claro. ¿no? Y más en estos tiempos donde estamos tan divididos y polarizados. Y yo dije, hombre, esto es mero machismo, gente misógena, gente que ataca por atacar y que no se da cuenta que lo que está haciendo es prestándole un servicio finalmente al país con su tiempo, con su dedicación, además con su sacrificio, porque trabajar en el servicio público no es como en el sector privado, que muchas veces tiene uno más gabela, más tiempo, más facilidades. Allí es 24/7, además que estaba en un sector donde no era fácil, digamos, sacar tiempo incluso para el esposo y para la hija, que es el Ministerio de Claro. Defensa. Entonces yo decía, caramba, pues lo que está haciendo es entregándose y aportando a su trabajo, y la atacaban mucho por eso, por no ser de izquierda, por no sé qué, cuando ella estaba era presentando su talento, su profesionalismo, su experiencia para el bien de una causa que es el servicio público. Bueno, uno acepta que el otro no es el mismo de hace 15 años. Ana María no es la No, misma. pero por supuesto. Pero vos tampoco sos el mismo. No, no, no. Entonces, Todos cambiamos. ahí empieza uno a adaptarse a decir, bueno, este es el nuevo Juan Diego, más maduro, o esta es la nueva Ana María que de pronto le dio por estudiar otra cosa. ¿Cómo irnos adaptando a esas nuevas pieles para preservar y blindar ese matrimonio, Juan? Al final yo creo que, claro, después de 15 años, hasta, como le decían a uno, yo me acuerdo en el curso prematrimonial, Sí. el amor no se termina, le decían a uno, el amor se transforma, y es verdad. Sí, Uno claro. lo empieza a comprender es cuando lleva 15 o casi 20 años de casado. Exactamente, es otro amor. Es otro amor, es otro amor, es más compañía, es más apoyo, es más saber entender, ¿no?, a la otra persona, es estar allí para convertirse en ese respaldo, en ese apoyo. Y al final el matrimonio es evidentemente una empresa, Una es sociedad. una sociedad. Tal vez la empresa y sociedad más importante de todas. De acuerdo. ¿no? Uno dice, no, que tal empresa es... No, la empresa fundamental, el núcleo, como dicen, de la sociedad es la familia. Y si tú logras, a veces la otra persona está mal y el otro dice, no importa, tranquilízate, Yo estoy ahí. yo estoy bien, vamos a sacarla adelante y vamos a luchar y vamos a remar para el mismo lado. Yo siempre hago un símil como cuando va uno en esas bicicletas de Sí, varias personas, sí, sí, ¿no? sí. Eso es el matrimonio. Claro. Los dos empujando y pedaleando Al para el mismo mismo lado, lado. para el mismo lado. Y si uno se cansó, el otro le tocó más. Esa es, creo yo, la mejor figura para descifrar o contar lo que yo entiendo por el matrimonio. Y todos cambiamos, todos maduramos, pero creo yo que maduramos para bien. Cuando estamos en una relación sólida, y es lo que pasa con
con Ana María, mi esposa, y entendemos que ya no somos los mismos, no somos igual de jóvenes, Exactamente. que ya tenemos otros gustos. Por ejemplo, antes nosotros nos íbamos de rumba, ¿no? Uno decía, vámonos a papá. parrandear, ¿no? No, hoy nos gozamos de pronto vernos una serie, una película en Netflix, y para eso nosotros es la felicidad absoluta Plan perfecto. de estar con crispetas ahí, ¿no? Y la china asomando la cabeza así en la mitad, ¿no? Qué bello. Empieza uno a entender que los planes sencillos, más elementales, son tal vez los que más gustan y más enriquecen esa relación matrimonial. Bueno, Pero pasamos. con gusto, Claro. haciéndolo Sí, con- hombre, con Y- entusiasmo. entusiasmo. Y que sea de pasión. común acuerdo también, que a Sí. los dos los llene, les guste, los satisfaga. Vamos a la siguiente dinámica y Sí. es una foto y una frase, Sí. un consejo, algo que le quieras decir del corazón a esa persona que va a aparecer en pantalla. Sí, una palabra, una frase, algo que te nazca instintivamente decirle a la persona que aparece en este momento ahí. Juan A Diego, ver. por favor. Uy, no, Bueno, no. ¿quiénes están ahí en la foto primero que Mucha todo? pinta, ¿ah? ¿Cómo lo ven ahí, no? No, no. Vea, ese señor que está ahí se llama Luis Fernando Alvira Estrada, es mi papá, quien está de overol rojo, o vino tinto tal vez, ese soy yo. Sí. Y a la mano derecha de sus pantallas está mi hermano mayor, Luis Fernando Alvira. ¿Qué le dirías a ese papá que se ve tan amoroso en esa foto? Mi papá le diría definitivamente gracias. Él siempre fue muy autoritario, ¿no? La crianza, que también es parte del contenido que yo comparto hoy en mis redes, ha cambiado. Antes a uno le imponían la autoridad, ¿no? Era el regaño y hasta Porque yo el digo. correazo. Porque Sí. yo digo. ¿Se hace caso? Sí o sí. Punto. Hoy la crianza es mucho más de diálogo, ¿no? Es mucho más de, ven, te explico por qué debes hacer esto, porque si no me entutela, ¿no? Mínimo. Sí, es más intuitiva, más consciente. Entonces, hoy la crianza es más de diálogo. Mi papá fue muy exigente hasta hace poco. ¿Sí? Dice que, por ejemplo, me decía, no me gusta cómo se está peinando así. Carajo, a No, estas alturas de la vida, Dios mío, papá. Peine esa mecha, hombre. Dios mío. Imagíneselo cuando yo tenía 5, 10, 15 años. ¿Por qué te regañaba más cuando estabas pequeñito? Por ejemplo, por la ropa, por ejemplo. Mi papá siempre fue, hay que vestirse bien, pantalón de drill, mocasín, como le decía uno, sí, con los su mocasines. correa, mocasines, con su camisa bien elegante, bien formal, no sé qué. Y uno andaba, era con jean, con el jean roto, Cualquier cosa. como uno quería estar a esa edad. Y eso eran unos peleones impresionantes, pero vaciadas de regaños impresionantes, pero al final uno entiende que, por ejemplo, toda esa enseñanza, todos esos regaños funcionan. Me sirvió después para desenvolverme en lo que yo hacía, que era presentar en televisión. Claro, tener una imagen, Tener un una look. imagen, lucir bien. La primera apariencia es lo que más cuenta Claro. cuando uno tiene contacto con alguien, sea para la razón que sea, y entonces termina agradeciéndoles. Y hay una cosa muy linda que yo creo que definitivamente sí hay mucho de suerte en lo que uno consigue. Y yo siempre digo, el haber nacido en esta familia, con mis papás, que ellos fueran mis papás, fue una cosa de suerte. Y yo pude haber nacido, qué sé yo, en algún país de estos de África, en Kenia, en no sé dónde digo yo. El haber nacido aquí, en este hogar, con unos papás que a uno le dieron todo lo que pudieron en medio de sus posibilidades, que lo apoyaron, que le ayudaron a pagar sus estudios, que pues es una inmensa ventaja que pues por supuesto uno aprovechó, pero eso fue pues también un chispazo de suerte. Claro, O sea, que él sea mi papá, que mi mamá sea mi mamá Tulia, Tulipán, como le digo yo. Tulipán. Sí, yo le digo ¿Qué Tulipán. pasa, Tulipán? Ahí está Mostremos- Tulipán. mostremos Yo a quiero Tulipán. conocer a Tulipán. A ver. Ay, 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 la Tulia. Ahora sí, sigue hablando de ¿Cómo Tulipán. contrastaba ella esa cosa estricta de papá? A lo mejor era No, un la poquito- alcahueta. Era la alcahueta, Claro, la tierra. era la que compensaba eso otro. Claro. Ella era la que, pues, de hecho, mi papá nos llevaba a comprarnos ropa a los almacenes serios, pues, de señor, ¿no? Sí.
y mi mamá era la que después nos sacaba y nos iba y nos compraba la ropa, De el jovencitos. bullicito, los tenis, Lo de moda. el buzo, la camiseta. Entonces ella siempre ay, y lidiaba, ¿no? Con, no, pues, eso no, no sé qué, tal, y nos alcahueteaba. Pero evidentemente de mi mamá, pues, la palabra con la que yo la describiría es la tenacidad, ¿no? Esa fuerza, Sí, ¿no? esa fuerza de mamá también echada para adelante, que guerrió por sacar adelante a sus hijos, que mis papás son separados finalmente, Ok. pero que después de todo eso, pues siempre fue ese respaldo y además nosotros fuimos muy unidos. Mi mamá siempre estuvo con nosotros. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Ortega. Viajamos a Ibagué a hacer el bachillerato, ella estaba ahí, viajamos a Bogotá a hacer la universidad, ella se vino Se vino aquí, con ustedes. siempre estuvo con nosotros ahí, firmes. Y pues eso es inolvidable, eso es lo bonito y es el legado que uno pues trata de compartir mucho con sus hijos y dejarlo de ejemplo. Oye, hoy en día tú eres reflejo, eres espejo de tu papá en la crianza con María del Mar. No. ¿Eres así estricto o eres más como tu mamá? No. Pero primero conozcamos a María del Mar. Vamos a ver. Esa Muestra esa muñeca de princesa. 7 años ya. Ay, no, pero mire, no, pues este Es muy muchacho, mamá, muchacho lo que tiene un hermosa. pincel, ¿eh? ¿Cómo Yo- la ven? Oh, muy bien hechecita que quedó. Sí, linda. ¿Qué estás bellísima. aplicando de lo de antes? Que ya vamos a entrar un poquito más en profundidad a ese tema. ¿Y qué estás diciendo? Uy, no, a ese terreno no entro yo, no voy a repetir esa historia, Sí, más no. bien cambio un poquito la ecuación. No, sin duda, digamos que yo he pretendido que con María del Mar, pues las cosas sean mucho más de comunicación. Si hubo algo que de pronto fue poco en la crianza que tuve yo, fue la expresión de amor. Mi papá era demasiado, o es demasiado seco, demasiado inexpresivo. Entonces, yo, pues, que me acuerdo, no quiero sonar aquí a que estuviera criticando a mi papá, ni mucho menos, creo que era su forma de educarlo, pero nunca me dijo te amo, por ejemplo. Uy, Dios. ¿No? Claro, su lenguaje del amor era Era otro. diferente, ¿no? Era apoyar, era Ajá. respaldar, era otro. La autoridad y criar, bien criado. Bueno, creo que era... Bien creado sí quedó. Eso sí hay que decirlo. Pero sí, Entonces, era otra forma. Era otra forma, no era eso. Entonces, yo soy todo lo contrario con María del Mar. Claro, te fuiste al otro extremo. Al otro extremo. A lo mejor, mi papá, por ejemplo, tiene unas hijas por otro lado, las hermanas mías. Con él yo he notado que es, claro, la relación hombre-mujer es distinta, Sí. ¿no? Muy diferente. Sí, Es sí, muy sí. diferente. Muy diferente. Entonces, pero igual, si yo tuviera un hijo, le diría te amo, te quiero, lo consentiría impresionantemente. Pero Pero Juan, también y es lo que me pasa con María del Mar. María del Mar, por ejemplo, yo soy el más complaciente, alcahueta, lo que quieran. Pero cuando me toca imponerle la autoridad. ¿cómo la regañas? No, yo digo, María del Mar, no me hagas poner bravo. Entonces ella ya Ay, ay, yo. sabe. Y sí, exacto. Pero y, pues el corazón por dentro arrugado. y uno, Juan, y uno por dentro. Uno pone su Que no máscara me toque de... sacar Sí. lo otro, que no me toque aumentar el nivel de bravo. Esto se volvió un mercado bravo, ¿no? bravo, eso es por Que el todos lados. podcast, que el El- Instagramer, que el Que el YouTuber, youtuber, que el TikToker. el TikToker. No, eso. El periodismo se adapta a esas nuevas necesidades, Juan Diego, a esas nuevas maneras de contar historias. Pero es que le toca. Le toca o pues desaparece el periodismo. Porque lo que está cambiando es lo análogo. Es decir, la gente hoy por hoy difícilmente se sienta como lo hacía uno a ver un noticiero casi que en familia. Era un Sí. plan, Sí, sí, ¿no? sí. Ahora, pues con toda esta oferta que hay de contenidos por las plataformas, por el streaming, por todo esto, pues toca es ir allá, ¿no? Pero lo que yo creo es que ahí es que mantener la esencia del periodismo, pero sí llevar allá contenido muy nativo de lo digital, Valioso. porque si preservamos lo tradicional, que pues hoy está distante
de esas nuevas generaciones. Los muchachos están buscando informarse a través de contenidos distintos, más modernos, rápidos, pues eso es lo que tiene que hacer. Entonces, no podemos llevar los formatos tradicionales al ecosistema digital. No, hay que hacerlo con el estilo de ellos. Exactamente, exactamente. Y digamos que yo he estudiado mucho eso, me he dedicado muchos estos años, porque siempre he considerado que pues uno tiene que tener un plan B. El puesto no va a durar para siempre, ¿no? Del puesto a uno no le dura para siempre. Y creo que esa opción que hoy da las redes sociales a los comunicadores es una alternativa. Es la manera también de uno rebuscarse la forma de obtener su jubilación y el plan Y de monetizar. retiro y monetizar. Monetizar desde ahí. Oiga, hablando de monetización, vea la guau, tin, 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 me la pasa y meto el gol. Volviendo al tema de crianza Sí. y de María del Mar, ustedes tienen algo muy bonito y es que le están enseñando a ella a sobrevivir en un mundo con tantas cosas, pero además tienen algo que es quitarle la mentalidad del salario fijo. Ujú. No pagarle porque tiende la cama, porque arregle los peluchitos, No, porque pues acomode Eso una se usaba cosa. mucho en Sí, nuestra pero, época. no, pues yo me acuerdo. Láveme el carro, Claro, límpieme sí, la claro, llanta y claro. tome su moneda. Sí, sí, sí. Desde el abuelo al papá Sí. era todo, ¿no? Como por ponerlo a uno a hacer algo o deshacerse de uno, en muchos casos también, ¿no? Y la recompensa como motivación Eso sí, central. eso sí es. Exacto, pero yo sí creo que hay que dar recompensas, Ok. ¿no? Digamos que criar es muy complejo, usted lo sabe más Sí, sí. que cualquier otro. Educar es un aprendizaje del día a día, pero digamos que uno sí, yo pues he leído mucho del tema y lo que procuro es darle algo a cambio, pero primero tiene que dar un resultado. Ok, Entonces yo sí le digo, bueno, ¿quieres, por ejemplo, ¿quieres tal muñeco? Sí, entonces tienes que tender la cama. ok. ¿Quieres? Pero ella me lo pide. Entonces ella me dice, ay papá, quiero ir a un parque. Perfecto. Pero lávate los dientes. Sí. Haz no sé qué. Como enseñarle que tiene que hacer algo para recibir algo. Y digamos que eso ha sido parte de la enseñanza. Las niñas son más cariñosas con los papás y Mucho son más más. manipuladoras. Sí. ¿no? Las mujeres desde chiquitas aprenden. Claro. Saben la Para carita que uno, Saben la ponen. el papá es el primer amor, Sí, su sí, primer príncipe de azul. acuerdo, de acuerdo. Y entonces ella trata de, ¿no? Ajá, Trata de de, y ahí es donde manipular. uno tiene que ser firme y ahí sí apretar por dentro, Sí, ¿no? apretar todo, literalmente. Apretar todo. Sigamos con crianza y vuelvo a la coyuntura del tema digital, del tema de la tecnología. Porque estos chicos sabemos que instintivamente ya saben todo, saben cómo dar clic, cómo cerrar, cómo abrir ventanas, cómo hacer todo. Ellos nacieron en Sí. ese mundo, ¿no? ¿Cómo lo manejas? ¿Hay horarios? ¿Hay restricciones? ¿Cómo lo está manejando en familia? protegerla? Porque Claro. es inevitable. Pues, Tampoco se le puede cerrar el camino. Sí, no. Claro, antes uno resolvía el problema, los papás con uno, y le ponían, ¿cómo es que se llama esa cosa para contar? Sí, un abaco. Un abaco. No, ta, Cualquier y tome jueguito. chino, un juego, Con eso ya pizarra. distraía. Hoy, hay que decirlo, está el celular. Y es el modo fácil Sí. de quitarse uno Es un el atajo. problemita y tal, y de entretener al chino. Pero sí nosotros hemos fijado reglas. Evidentemente, ella no tiene cuentas personales en las redes sociales, está muy chiquitica todavía. Tiene una tableta donde hacemos lo mismo. Ya hiciste tareas, ya hiciste no sé qué, y tienes un tiempo limitado para usar. Nosotros tenemos el YouTube Kids con control parental, Sí. evidentemente para que no acceda a contenido ilimitado que pueda ser peligroso hoy por hoy con tanto, ¿no? Claro. Es un riesgo. Enfermo que hay en las redes sociales. Y además, miren que esa serie que ha sido tan apabullante y exitosa en el ¿Adolescencia? mundo, Adolescencia, pues todavía le genera a los papás mucho Más más miedo. reflexión del tema, ¿no? Entonces nosotros pues fijamos esas reglas, si puede hacerlo, le damos la posibilidad de que mire cosas, pero siempre limitado, y procuramos es hacer planes que la saquen, que la desconecten
del mundo digital y donde compartamos mucho más en familia. Entonces, vámonos para un parque. Ella le gusta un poco todo lo de aventura y el riesgo. Entonces, yo le digo, vámonos a escalar a muros de esos donde va uno a un restaurante o alguna cosa y empieza a hacer, vámonos allá, y ella es feliz. Entonces, tratamos de hacer actividades y eso sí, de inculcarle mucho el deporte. Entonces, la tenemos haciendo desde patinaje hasta bailando, en piscina, nadando, meterla en muchas cosas para despejarla y mostrarle que el mundo no es el celular solamente. Pero recuerden que eso es responsabilidad de los padres. Sí. Porque muchas veces decimos, ay, usted está adicto a ese celular y todo, pero nosotros no proponemos. Es lo que dice Claro, Juan si Diego. descuida al niño, ¿qué más hace el Exacto, niño? vamos a pisar la grama, vamos a patear un balón Exacto. para que se salga un poco de allá. Tenemos dinámica. Tenemos dinámica detrás del cojín. Hay un emoji, por unas favor. paleticas. Sí, Ajá. una paletica. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, con respecto a temas de crianza en los tiempos de hoy, Moni Molano. Primera dice, los niños deben obedecer sin cuestionar a los adultos. Simplemente hacer caso y ya. Hoy en día. ¿En la mitad? No, ya no. Ya no se puede. Ya no no, se ya puede. es inevitable. No, Pero hay hoy- momentos, Juan Diego. Ah, no, donde- instante sí. Hay un instante donde uno Sí. quiere decir, esto es así. Esto es así y ahí sí Punto. no hay nada para negociar. Se hace sí o sí. Pero pues que sea el método de crianza por excelencia y que predomine, no. Ok. Hay puntos donde uno logra, digamos, el diálogo y logra en este caso la niña haga cosas sin necesidad de imponerlas. Ok. Pero cuando toca Hay imponer, momentos. hay que hacer. Sí, hay momentos. Sí, Muy mejor bien. dicho, Por acá. esa sería como En la así, mitad. así. En la mitad, sí. Se Aquí, vale. aquí se vale ser tibios. Se vale, se vale. Los premios y castigos son la mejor forma de educar un niño. Premio y castigo. Premio y castigo. Sí. ¿Te gusta esa Sí, me gusta. metodología? Premio y castigo, sí. ¿Cómo qué tipo de castigo, Juan? No, pues castigo, por ejemplo, quitarle el celular, Ajá. no, y no por un día, sino una semana no ves el celular. Sí. Decirle, no vamos a hacer lo que tú quieres hoy, no vamos a ir al parque, no, haz primero la tarea, haz primero esto. Es decir, imponerle disciplina, ¿no? Límites. Y también, por ejemplo, obligarle a hacer cosas. Tienes que ir sí o sí que no quiero ir a patinar. No, hoy tienes que ir. Sí. Tienes que O a un ir. cumpleaños de una amiguita. No, pero es que eso A mí sí me no. lo hicieron de niña, yo no A quiero los ir a un cumpleaños quieren ir todos los niños. Ah, no, eso es otra cosa. yo ¿Cómo se ve que no es recuerdo mamá? uno ¿Cómo se ve que no? Yo recuerdo Pero que sí, una vez no quería, no chiquito. es como el extremo de la educación moderna, que si el niño no quiere ir a su clase de patinaje, entonces que no vaya, que Ay, él pobrecito, decida, sí, que sigue fluya. durmiendo. No, hay momentos en que hay que decir, inculcarle Impulsar, disciplina. impulsar. Disciplina, veces- es decir, a veces hay que hacer cosas que a uno no le gustan para Exactamente. obtener los resultados que se quiere. porque le estás preparando para la vida, porque en la Así vida se funciona va a la encontrar vida. con Es que eso. así funciona la vida. Dice por acá, el respeto se gana, no se impone, incluso en una relación de padre e hijo, en este caso padre e hija. Ah, sí, absolutamente. El respeto se lo gana uno muchas veces con el ejemplo. Entonces, uno procura eso. Por ejemplo, la niña, por ejemplo, a mí me ve leyendo. Y entonces, un día me dice, papá, ¿me lees un cuento? Ay, qué lindo. Entonces, ese tipo de cosas son las que también pues, estimulan y ayudan a educar sin necesidad de imponer. Ella me ve pues, trabajando mucho y me pregunta, papá, ¿tú por qué trabajas mucho? Y entonces yo le digo, "Es que la vida hay que ganársela así, tú lo aprenderás, no sé qué y tal". Entonces, creo que igual pasa con la mamá. Entonces ella ve a la mamá haciendo lo mismo, trabajando, juiciosa, haciendo deporte, dedicada a la familia. Entonces, creo que eso también es un método clave para no imponer. Esta es importante. A ver. Gritar es una herramienta válida si el niño no escucha. Los gritos sí, Ay, ahí sí. y en qué caso sí. En la mitad, hay Sí. momentos de Sí, momentos, Juan. Hay momentos donde, pues definitivamente uno tiene que gritar, no para maltratar, pues, no, uno no lo hace, uno no va a hacer eso nunca con sus hijos, pero sí para imponer la autoridad, porque está haciendo cosas que ya no tienen a uno desesperado y no ha hecho caso. Entonces, ya, suficiente. Y eso automáticamente puede que a ella la hiera emocionalmente, pero más porque uno pocas veces lo hace, Sí, es la pero al excepción a final es la regla. excepción de la regla, pero que termina diciéndole suficiente
y así llore, así patalee, pues hay que hacerlo y ella entenderá. Después uno lo solucionará con otro tipo de cosas, pero el mensaje quedó claro. Pero esto demuestra que los extremos no son buenos, No. porque ni la pegadera y la gritadera constante, ni tampoco es que quiere, tranquila, lo Sí, que tú ay, digas, digas, porque entonces se vuelve un emperador, Exacto, sí, vuelve, se invierten los roles. Exacto, no, no, Y ahí no. hay Y un es lo que uno riesgo. no puede permitir. Es decir, y miren que eso pasa mucho. Nosotros tenemos también en la casa 4 perros, ¿no? Encima de todo. Encima de todo. Y yo he aprendido mucho de ese tipo de psicología, de procurar ser, evidentemente, el líder de la manada, aplicándolo uno también a la familia. Entonces, como que uno tiene que imponer autoridad. Y, por ejemplo, yo logro con María del Mar, muchas veces, a veces me da brega, como dicen las abuelas, pero logro cosas, logro también con las mascotas imponiendo eso, imponiendo autoridad, y a veces duro, pero sin llegar a esos extremos. Exacto. Ojo porque esta es delicada. A ver. Comparar a los niños con otros niños ayuda a que ellos mejoren. Uy, no, eso sí no. No. Perdón, esta Rojo, es así. sí, no, esta no, sí no. no, esta sí no. Esta sí Esa no. ni hoy, ni ayer, Ni ni ayer nunca. ni nunca. Pero te No. llegó a pasar con tu hermano de pronto. A mí me pasó con mi Sí, hermano cuando hay una estábamos chiquitos. tendencia a eso, ¿no? Sí, los papás, ay, mire, Aprenda porque de Él su sí lo hace hermano, bien. aprenda de su hermano, Él sí hace bien la aprenda de tarea. eso no sé qué, mire que él sí hace, mire que no sé Sí. qué. A mí me pasó mucho en el colegio, que me ponían de referente a mi hermano, ¿no? Yo era bastante desordenado y disciplinado. El referente. Tómame como referencia al hermano. Sí, exacto. Mire a su hermano, mire no sé qué, mire. Y al final, como que se invirtieron las cosas después en la universidad. Pero se da uno cuenta que comparar no es válido para educar. Yo creo que lo que hay, y trato mucho de inculcarle eso a María del Mar, y es que ella tenga su propia personalidad, que más bien no se preocupe mucho por el qué dirán, porque los niños hoy con todas estas influencias mantienen supremamente intimidados, a veces de no hacer porque están mirando qué van a hacer o cómo van a reaccionar los compañeritos o las personas que están ahí Buscando la con ellos, aprobación. buscando la aprobación. Entonces estamos en una sociedad hoy muy impulsada por eso, y he tratado siempre de vencerle esos temores y esos miedos para que ella tenga, pues por ejemplo, cuando va a bailar, entonces ella como que se cohíbe un poco Y mira a los hacerlo, y yo, amiguitos. vamos, no te fijes, y lo logramos poco a poco. Qué Ahí lindo, empieza a qué hacerlo. lindo. Entonces como que es importante naturalmente encajar en ciertas circunstancias, pero no puede ser la prioridad. Tiene que ella valerse por su propia personalidad, carácter, La autoconfianza. la autoconfianza, porque si no siembra uno esos temores desde muy chiquito, y las personas, pues las personitas que son ahí en ese momento están forjando su carácter. Es como que fortalecer eso. Y es un trabajo difícil. Sí, es un trabajo difícil, un trabajo del día a día y Del que día no a hay, día, no hay un exacto. método exacto. Exacto, Uno no. puede ensayar muchas. Para redondear el tema de crianza, ¿hay presión social, familiar por el hermanito, por la parejita? Sí, Porque a veces yo la siento por mi lado, que no le hagas eso a tu hijo, que lo vas a dejar solo. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero y no quiero. Quisiera y no quisiera, como la ¿Lo canción. han pensado? Sí, pero evidentemente, digamos que todas las mamás, ¿no? Lo que sucede en nuestro caso particular es que nuestra hija finalmente fue un milagro. Nosotros estábamos desesperanzados ya de poder ser papás, y por eso tal vez quisimos hacer una familia distinta con los perros, y Ujú. veníamos 4 y yo ya Como el íbamos para el especie. quinto, sexto, ¿no? Pero al final, esta china es un milagro de la vida. Yo tuve la ventaja de, incluso, ella es in vitro. Entonces, tuve la ventaja. Yo le digo a ella, mira, María del Mar, yo te vi a ti en el microscopio. Wow. Cuando el médico hizo el tratamiento, el in vitro es que escogen, por eso yo digo que esta china es tan perfecta, como tú decías, con Claro, pincel, ¿no? que el Cogieron mejor, al mejor Speedy González el más fuerte, más grandote. Sí. y cogieron al mejor, ¿no? Receptor. receptor Ah. de mi esposa, y crearon esta chinita. Y entonces, cuando hicieron eso,
había 3 embrioncitos. Eso fue lo que sacó el médico. 3 semillitas. 3 semillitas, ¿no? Eso, son celulitas ahí. Y entonces él me dijo, ¿quiere verlo? Esto nunca lo hago, me dijo el médico que estaba haciendo el tratamiento. Y me dijo, sigue al laboratorio. Yo entré además porque el laboratorio, él lo tiene acondicionado para simular una especie de vientre. Con la temperatura, con la oscuridad, todo eso. Yo entré y vi ahí los 3 embrioncitos. Yo vi a mi hija ahí y ahí entendí la magia de la vida. Y después es cuando se lo transfieren esos embrioncitos al útero de la mujer. Y entonces, pues toda esa explicación es para contarte que no fue fácil. Entonces para nosotros realmente, después cuando quisimos intentar, procuramos hacerlos, había unos riesgos. Y ya dijimos, hombre, mejor dejemos ahí. Dejemos ahí ya. Es una generación esta un poco de hijos únicos, ¿no? Y también... Conozco varios. Y incluso de no tener hijos ya. Bueno, no, es que las familias hoy tienen es perro y no hijo. Sí. Exactamente. Pero no por una condición biológica, sino por una decisión de vida. Exactamente. Y más consciente también. Exacto, sí. Que también me parece, aunque respetable, cuestionable en la medida en que la cogen fácil, ¿no? Es decir, es más fácil vivir así que vivir con hijos. Sí. Pero vivir al final criando hijos es mucho más gratificante. Es una dinámica. Y es una dinámica espectacular. ¿Qué es lo mejor que trajo a tu vida María del Mar? ¿Cómo te transformó? Lo mejor que trajo mi hija María del Mar es, primero, la ternura, sacar en mí como que cosas que yo nunca había sacado, el ser tierno, amoroso, súper consentidor. Esa parte, digamos que no era, muy así, sí, era muy de mi papá, digamos, en ese sentido. Y ella me despertó eso. Te cambia la mentalidad. Tú ya priorizas que tienes que vivir, justamente por eso es que estas nuevas generaciones prefieren no renunciar a eso. Porque cuando tú no tienes hijos, pues tú eres muy individualista, solo piensas en ti. Ahora, en el rol de papá, tienes que pensar ahí, tienes que trabajar para eso, tienes que dedicarle tiempo a eso y te quita todas esas otras posibilidades que a lo mejor de papá, que de esposo sin hijos, es diferente. Claro, te forma otras otra cosas. vaina, Bueno, sí. cerramos el tema familiar y abrimos el tema profesional, porque Juan Diego está en todo, sigue activo, tomó sus decisiones, fue a lo digital, volvió a lo tradicional y por eso Moni tiene un flash profesional para conocer un poco más de esa parte. Preguntas cortas, respuestas rápidas. A ver. Tu primer trabajo en televisión. Buenos días, Colombia. ¿Así se llamaba? Sí, se llamaba El Informativo, que sacó el diario El Espectador en su momento, con Televideo, que era una programadora en las mañanas. Y yo estaba en segundo semestre de la universidad y resulta que sacaron un concurso para que los televidentes, cualesquiera que fueran, mandaran un video concursando y simulando que estaban presentando el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena, el desfile en vestido de baño. Ajá. Y yo estaba recién desembarcado aquí en Bogotá con cámara video 8. Grabé el video y yo salí de corbata, ¿no? Eso era una vaina impresionante. Un homenaje a don Luis Fernando. Sí, exactamente. Yo dije, fíjate, ahí está. Fíjate que te ayudó. Me ayudó, pues por eso digo yo que todo lo que uno hace en la vida al final sirve para algo. Y entonces salí yo ahí, mi tía me grababa, la video 8, la camarógrafa era mi tía, y mi prima era cogimos y cortamos las fotografías de la revista Cromos, que es la que tradicionalmente ha traído hacia el a las desfile, reinas. sí. Entonces yo llegaba y decía así frente a la cámara, ¿no? Y el micrófono era uno de esos de bafle, ¿se acuerda que uno Cualquier pegaba cosa, con claro. en el equipo de sonido? De karaoke. Pues, karaoke más o menos. Y entonces yo decía, estamos aquí en el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena. Es el momento de que salga la pasarela a la reina de Cartagena, no sé qué. Sus medidas son 90, 60, 90. Y cuando yo decía eso, mi prima ponía la foto acá. Bueno, mira, se hizo la tarea y ya donde va Juan Diego. Y gané el concurso y me fui a Cartagena. Bueno. Porque no solamente presentó, sino que hiciste propuesta. Una propuesta de la No, berraca. cuando yo mandé eso,
me acuerdo que en la selección ponían, eso participaron actores, gente muy profesional. Yo decía, no, ¿qué chance voy a tener? Pero al final, Eso es fue lo lo que llamó la diferenciador que atención. hablábamos, ¿no? Fue lo que me decía Carlos Chica, que era el presentador en ese momento, y Beatriz Gómez. Beatriz Gómez, claro. Me decían, pucha, es que lo suyo era una vaina realmente diferente y además recursiva, creativa. Y así fue. Me gané ese. Cubrimiento más importante que has hecho hasta ahora. Han sido muchos realmente, pero digamos que los que a mí más me han tocado el corazón son los que he tenido que hacer cuando ocurren eventos naturales que ocasionan desastres en este país y he tenido que ver el dolor, el sufrimiento cara a cara de miles de personas y tú entras allí en un plano de realmente contar y transmitirle al país, a la gente aquí o en el mundo entero, el dolor que hay allí con mucho respeto, pero cercano, entendiendo y siendo empático con una tragedia que viven cientos de personas y yo pues he tenido que cubrir muchas y una dolorosísima que tal vez es la que a mí periodísticamente más me ha enseñado fue la de la muerte de 33 niños en un municipio que se llama Fundación Magdalena. ¿Sabes por qué? Porque entendí la importancia de que uno esté en la calle. Ese día la entendí. Y la resumo en esto porque es muy largo el cuento. Resulta que yo estaba en Noticias Caracol, voy a Fundación Magdalena a cubrir esa historia. Y yo llegué a cubrirla y ¿qué ocurrió? Que 30 y tantos niños fueron montados en una bucetica, digamos, muy limitada, precaria, para llevarlos a un parque de diversiones. Y por alguna razón el conductor parquea y tanquea con los niños adentro. Eso generó alguna chispa, algún defecto mecánico. ¡Pum! Se encendió en cuestión de segundos ese vehículo y murieron los niños. Informar sobre eso era muy difícil, pero también entendí que uno no debe juzgar, ¿no? Y los periodistas a veces juzgamos mucho injustamente. Y resulta que cuando yo llegué allá, yo conté la historia, no sé qué, y me di cuenta que la persona que terminó siendo el enemigo público número uno de todos los medios de comunicación era quien había querido darles un momento de distracción y entretenimiento a 33 niños supremamente humildes, pobres, que no tenían ni para un refrigerio, y esta persona, que resultó fusilada por todos los medios, era quien se había tomado el trabajo de conseguir el carro, de conseguir la plata, de conseguir los refrigerios. La buena intención. Y cuando yo conté la historia, pues traté de ser muy equilibrado, mientras escuchaba yo a muchos otros grandes periodistas, ¿no? Señalar, caer encima, y es lo que suele suceder cuando uno no está donde ocurren las historias. Y última y definitiva, cortita, para hablar de tu actualidad. ¿Cómo defines esta etapa de tu vida profesional? Sí. ¿Y a dónde te vemos, Juan Diego? Retadora, Porque retadora. sos un contador de historias, sos un periodista inmersivo, te gusta la calle, la gente, ese estilo. Ese contacto no se pierde. Sí. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde nos conectamos con vos? Bueno, actualmente estoy trabajando con el gran Julio Sánchez Cristo en su mesa de trabajo de la W Radio, que es un noticiero que va desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día. Son 6, 7 horas ahí, informando, contando, y ahí estoy, me pueden escuchar en la W Radio, o también verme y oírme a las 7 de la noche en el Canal 1, y en la W Radio escucharme, o a través de sus redes sociales, YouTube, o el portal de W Radio también, porque estamos haciendo radio y televisión. Un híbrido. Y es un híbrido donde ha sido supremamente desafiante, porque tratar de sincronizar los dos lenguajes, el radial con el televisivo, es supremamente difícil. Yo me considero un afortunado de estar sentado en la mesa con Julio. Llevo 7, 8 meses mal contados, y resulta que usted no se imagina lo que he aprendido de ese fenómeno que es Julio Sánchez Cristo. Yo siempre lo había admirado, pero ahora que estoy por dentro, entendiendo y descifrando cómo es que hace la magia Julio Sánchez Cristo, digo,
realmente hay periodistas incomparables que pusieron un nivel demasiado alto y con él aprendo día a día a darle conducción a muchos temas, a manejarlos, a abordar entrevistados con una originalidad y agudeza invaluable y digamos que muy clave. ¿Tus redes sociales, Juan Diego, para estar conectaditos con todo tu contenido? En mis redes sociales, Juan Diego Alvira, pueden seguirme en Instagram, juandiego.alvira, en YouTube, Juan Diego Alvira, en TikTok. Oiga, me ha tocado. Nos tocó abrir TikTok. Y te va bien por ese lado. Sí, me va Tiene bastante buenas bien. visualizaciones. Miren, es que yo descubrí esta cosa, así para cerrar rápidamente, y es que a mí siempre me dicen, su público son las tías, abuelitas, y orgullosamente, pero cuando yo miro en Instagram y miro en TikTok y miro en YouTube ¿Quiénes te y ven? miro, pues las abuelitas no están ahí. Mm, Descubrí que quienes están son las hijas de las abuelitas, las sobrinas de las tías, las bisnietas de los... Bueno. Y entonces he empezado a tratar de hacer contenido que cautive y que conecte ahí. Juan, está en Instagram, en TikTok, en YouTube, en radio, en televisión, por todas partes, acaparando todo. ¿Será que llegas también a OnlyFans? OnlyFans, ¿no? No le iría mal, No, ¿eh? pero- Este muchacho tiene buen brazo. No, y uno nunca sabe, ¿no? Uno Uno nunca sabe. Toquemos madera más bien y démosle este regalito a Juan Diego, la suscripción al Tiempo Digital, el pocillo, maravilla. la cobija y un bravísimo gigante. Para Juan Diego Alvira, que ¡Bravísimo! no se va.